Bueno, ¿qué pasó con los productos sin IVA? Este anuncio que realizó el presidente Mauricio Macri después de las elecciones PASO y que buscaban llevar un alivio al bolsillo de los ciudadanos tan golpeados por la realidad económica, parece que no ha tenido el efecto que perseguía, o el efecto fue muy corto. Según una consultora que es Focus Market, que realizó un relevamiento de precios en distintos supermercados y almacenes, los precios ya se están ubicando en torno al mismo precio que tenían antes de las elecciones PASO. Eso quiere decir que de alguna manera ya ha habido nuevos aumentos en los productos que han terminado por licuar esa merma en el precio que se notaba por la quita del IVA. Pero vamos a repasar qué es lo que está pasando con los productos. ¿Cuáles son los productos que más aumentaron en septiembre, de acuerdo a la consultora Focus Market, y que van a tener un impacto decisivo en la inflación que vamos a percibir en la medición que se va a dar a conocer en los próximos días? Miren, las hamburguesas aumentaron un 13,2% y es el producto que más aumentó según Focus Market. Los pañales un 13%. Los desinfectantes, productos de limpieza, 12,5%. En el caso de los enlatados de pescado, 12,2%. Todos rondan los aumentos superiores al 10%, en este caso superiores al 12%. Los jugos en polvo, 12%. El Fernet, estos no son productos de necesidad, pero es importante también marcarlos. 11,4% el aumento que han tenido en septiembre. Los rollos de cocina, 10,8%. Los suavizantes, 10,6%. Los productos para el pelo, 10,6% también. Los jugos líquidos, 10,5% de aumento durante el mes de septiembre. Y así podríamos seguir con la lista. Estos son solo los 10 productos que más han aumentado según el relevamiento que realizó la consultora Focus Market, y a partir de este relevamiento también les ha permitido inferir que hoy los productos a los cuales se les quitó el IVA ya están al mismo precio que tenían antes de las PASO, ¿no? Bueno, vamos a conversar sobre este tema. Vamos a charlar con Gonzalo Semilla, que es economista, jefe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca. Ya lo hemos consultado en otras oportunidades. Buenas tardes. Buenos días, Gonzalo. Buenos días. Estamos en la mañana. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por este tiempo. Como siempre, lo destacamos a esto. Ustedes desde Bahía Blanca y desde hace muchísimo tiempo vienen realizando un propio relevamiento de precios, es decir, que tienen allí su propia medición de la inflación. Por eso recurrimos a ustedes también para conocer los datos y lo que se están encontrando en los almacenes y en las góndolas de los supermercados. Sí, así es. Nosotros relevamos hace, digamos, más de 20 años los precios de la ciudad de Bahía Blanca, y le diría lo siguiente, digamos, después de las PASO, evidentemente ese lunes que nosotros tuvimos, ese lunes negro de la gran devaluación de nuestra moneda, digamos, ya hubo inmediatamente nuevas listas de precios que los supermercados no estaban seguros y cómo aplicarlas, y además del temor del desabastecimiento. En esa semana el gobierno anunció las medidas, se aplicaron. No tardaron más de 2 o 3 días en que las grandes cadenas de supermercados pudieran aplicar la baja del IVA, con los cuales esos 13 productos famosos como el pan, el arroz, la harina, digamos, el aceite, leche fresca, azúcar, eran 13 productos que con distintas marcas y distintas variedades hacían entre 1.500 y 2.000 productos o variedades a los cuales se les quitaba el IVA. Eso sucedió rápidamente. El tema es que, bueno, con el correr del tiempo fueron ajustándose. Nosotros, cuando observamos esos 13 alimentos o variedades, vemos que a medida que van pasando las semanas, se van ajustando. Yo lo divido en tres áreas. Fíjense lo siguiente, que el pan, que comenzó directamente, aún con la quita del IVA, digamos, el pan aumentó un 5%. Semana post paso, el pan ya tuvo un aumento del 5%, y con el correr de las semanas y al día de la fecha, hoy el pan tiene un aumento del precio con respecto a la semana prepaso del 14%. Lo mismo vemos en la harina. En la harina común, que directamente semana prepaso aumentó comenzó con un aumento de un 1%, y la harina de maíz con una baja del 8%, al día de la fecha ya estamos con
un aumento del 5% y un aumento del 12%. Es decir, son productos que, por ejemplo, la harina de maíz cayó un 8% y hoy ya estamos en un más 12%. Ese es un subgrupo. El segundo grupo que yo, digamos, diferencio es el yogur y los huevos. El yogur, digamos, tuvo una baja del 9% y del 8% y hoy ya estamos en más 5% del aumento. Es decir, cayeron los precios y con el correr del tiempo fueron ajustándose y hoy tenemos un 5% ajustado con respecto a la semana prepaso. Y después tenemos un último grupo que tenemos los fideos, que tuvieron una baja del 11% en el precio, el aceite una baja del 4%, la leche una baja del 12% y el té una baja del 14%. Y con el correr del tiempo observamos que aún siguen por debajo de los precios prepaso. Por ejemplo, los fideos siguen 2% por debajo, el aceite 5% por debajo, el té menos 12% por debajo. Es decir, son precios que con el correr del tiempo van ajustándose hacia el alza. Algunos ya lo superaron, otros están mínimamente, digamos, en la línea, digamos, equilibrado, y hay otros productos que todavía están por debajo. Pero claramente ustedes mostraban variaciones de hamburguesa, del Fernet y de algunas otras cuestiones que no están dentro de estos productos que sí tuvieron una quita del IVA. Claro. Gonzalo, ¿y cómo se traduce esto en el índice general de inflación? ¿Qué aumento vamos a considerar para septiembre? Mirá, nosotros lo publicamos ya el aumento de septiembre, los primeros días hábiles del propio mes, y a nosotros nos arrojó un 6% de aumento, digamos, de septiembre con respecto a agosto. Claro. Y te diría que básicamente tuvimos mitad de mes, que fue las primeras 2 semanas de agosto, con cierta quietud en los precios, como venían descendiendo, venían desacelerándose. Después de las PASO, en las últimas 2 semanas hubo una acumulación importante de variación hacia el alza de los precios y hubo un efecto arrastre. Para septiembre, no menor, por lo menos en el capítulo de alimentos y bebidas, no menor al 2,5%. Eso significa que teníamos ya un piso, el primer día hábil de septiembre, de 2,5%, que terminó siendo el capítulo de alimentos y bebidas 5,7% de aumento. Claro. Y lo que es el nivel general, un 6%, que el último 6% arrojado por nosotros, por el CREVA, había sido en octubre del año pasado. Qué complicado. Estaba pensando, claro, que al final lo que supuestamente era una medida de alivio que había anunciado el gobierno no sirvió para nada. No duró, primero que duró muy poquito, días, y al final no sirvió para nada. Como estás contando vos, todo aumentó y más que lo que estaba antes de las PASO. Y bueno, fíjense que esos 13 productos que yo les mencioné, que son los que publicó el Ministerio de Economía, bueno, hay algunos de esos productos que hoy están por debajo de los precios prepasos, pero la canasta no tiene solo 13 productos o distintas variedades, tiene, por lo menos nosotros medimos 400 variedades, arriba de 6.000 precios. Entonces, cuando uno analizaba las variaciones de un mes al otro, encontramos muy poquitos productos que no habían aumentado. Claro. Ustedes, por ejemplo, mencionaron la hamburguesa. Nosotros nos dio, por ejemplo, en el mes de septiembre, la harina de maíz casi un 19% de aumento, el agua mineral un 20% de aumento, la naranja, bueno, es estacional, los productos estacionales también variaron mucho. Gonzalo, ¿y puede existir un componente especulativo en esto? Por ejemplo, comerciantes que, como no pueden tocar esos productos que están allí con la quita del IVA, estén aumentando por otro lado para tratar de no perder dinero, o que se estén preparando para un aumento que puede venir después de las elecciones del 27 de octubre y estén aumentando por las dudas? Mirá, es difícil a veces certificarlo, hablar con certidumbre, pero es verdad que en contextos de complejos como los que estamos viendo en Argentina, cualquier argumento es válido como para especular en cierta forma, porque uno nunca sabe si las variaciones que toman los precios son las variaciones justas o si se quedan cortos. Lo concreto es que ni bien ocurrió la devaluación, ya había listas nuevas y había supermercados que la implementaron automáticamente y aún habiendo bajado el IVA ya tenían un precio por encima. Otras cadenas de supermercados decidieron
no trasladar automáticamente esos aumentos y decidieron absorberlos y hacerlo con el valor del tiempo. Y la otra cuestión es, hay almacenes o hay despensas que prácticamente están por fuera, en cierta forma, del sistema informático y del control, con lo cual no hicieron ningún tipo de baja del IVA. Pero bueno, la especulación forma parte de esto. Uno trata de descontar como empresario, descuenta que en el futuro pudiera haber otra devaluación. Con respecto a lo que ustedes mencionan de que después de las elecciones del 27 de octubre podría haber una devaluación, es como que el resultado tiene varios escenarios. Uno puede decir, bueno, ya ocurrió, ya virtualmente teníamos un presidente electo. En las encuestas, aunque están muy desvalorizadas, hay encuestas que amplían en cierta forma un poco la diferencia, de quizás 20 puntos. Entonces ya no es una sorpresa lo que pudiera pasar dentro de 2 semanas. Entonces quizás un escenario es, no tendría por qué haber una devaluación cuando el potencial candidato virtualmente presidente ya se reunió con la Unión Industrial, con el campo, ya se reunió con los comercios, estuvo reunido hasta incluso con el equipo del Fondo Monetario, ya está hasta mostrando ciertos nombres de su equipo económico, entonces ya está incluso ahí dando vuelta a un plan económico potencial. Entonces un escenario podría ser, bueno, no tendría que haber una devaluación, los precios seguirán, uno teniendo 6% en septiembre, ¿cómo vemos octubre, noviembre, diciembre? Bueno, con indicadores quizás no mayor del 6, para nosotros nos da la sensación que el 6 fue el techo de este año, pero no va a estar menor del 3 o del 4% de acá a fin de año. Bueno, increíble. ¿Cuánto es el acumulado de inflación que han medido ustedes en lo que va de este año? El acumulado a nosotros nos está dando 30% al día de la fecha. Ahora te los voy a certificar. Perdón, más, 36%, perdón, me confundí. 36% el acumulado y 52, casi 52% el interanual. Bueno, ¿y para la proyección a fin de año? Mirá, digamos, si uno tuviera inflación del 4, uno haciendo una simulación del 4 de acá a fin de año, estaríamos entre el 52 y 55%. Es decir, son, por lo menos en nuestro caso en Bahía Blanca, es más de 5 puntos por encima de lo que fue el año pasado. Realmente son inflaciones enormes. Un 6% anual casi que triplica la inflación anual de cualquier país serio. Es decir, en un solo mes son 3 años de inflación en un país serio, que a veces el país serio no tenés que pensar en Europa o en Estados Unidos, con mirar a un vecino como Chile o Perú. No es necesario cruzarse el charco, ir hacia el norte para ver estas inflaciones pequeñas. Bueno, ya vamos a hablar en otra oportunidad de las recetas que han hecho nuestros vecinos para controlar la inflación, que parece ser un mal de las economías subdesarrolladas, como es la nuestra, ¿no? Algo que nos condena a todos y algo de lo que nos es difícil desprendernos, que es la alta inflación. Te lo vamos a consultar en otra oportunidad, pero queríamos hablar de este tema que sin dudas es importante, que tiene que ver con una medida que fue presentada con bombos y platillos y hoy parece ya haber quedado sin efecto, y al gobierno le ha generado más que un problema, porque no solo ha tenido que negociar en duros términos con las empresas productoras de alimentos, con los supermercadistas, sino que además le ha traído problemas también con las provincias. Con todas las provincias. Que es el otro tema. Complicado. Evidentemente no ha sido medidas paliativas. De todas formas, estas medidas de estos 13 productos que hablamos, a nuestro entender, hicieron que el costo de la canasta, es decir, la canasta básica alimentaria, que son los ingresos que una familia necesita por mes para no estar por debajo de la línea de pobreza, no ha sido tan alto. A nosotros nos ha dado alrededor del 4%. Obviamente el 4 es muy alto, pero ha estado por debajo de la inflación y creo que estuvo contenido por esas bajas en el IVA. Porque vos fíjate que son productos muy básicos, que si no hubiera sido así, hubiera sido obviamente la canasta mucho más alta. Bien. Gonzalo, muchas gracias por este tiempo, como siempre. Gracias a ustedes, adiós. Gracias. Bueno, Gonzalo Semilla es economista, jefe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, centro que desde hace 20 años releva la inflación, el índice de precios mes a mes en la ciudad de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires.